nombre es Alimar Suárez. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre el juramento decisorio. En primer lugar, es muy importante conocer su conceptualización. La vemos contemplada en el artículo 420 del Código de Procedimiento Civil Venezolano y en el artículo 1407 del Código Civil Venezolano. Cuando hablamos de ello, vemos que expresa que es una confesión prestada bajo juramento, que declara un testigo como tal. Este juramento decisorio tiene una fórmula. Esta fórmula es una pregunta que se le hace a ese testigo. Y si ese testigo responde una mentira, tiene la penalización de un perjurio. Vemos también el diferimiento. ¿Qué quiere decir el diferimiento? Quiere decir que es la aceptación por parte del deferente de todo cuanto declare el deferido. Cuando hablamos del deferente es la persona que está realizando la pregunta y el deferido es la persona que está contestando la pregunta. El juramento decisorio tiene un procedimiento. En primer lugar, vemos que se presta en una audiencia. En segundo lugar, vemos que la ley señala el día para prestar el juramento. En tercer lugar, vemos que el mismo se presta por la parte llamada a jurar. En cuarto lugar, vemos que el juez debe antecederlo. Cuando hablamos que el juez debe antecederlo, esto quiere decir que el juez concientiza a la parte que va a declarar bajo juramento sobre la ética moral, sobre el vínculo religioso que tenga. Porque en este particular, en el juramento decisorio, cuando se hace la fórmula, lo que se quiere es colocar la base de la verdad ante todas las cosas. Otra cosa muy importante del procedimiento es que la persona que está contestando debe decir sí o no es cierto. Por ejemplo, realizan una pregunta y debe decir sí es cierto o no es cierto. Esto quiere decir que está sirviendo las formalidades jurídicas. También vemos la prueba testimonial. En primer lugar, vemos que es una prueba de testigos. Esto quiere decir que la realizan los testigos a través de una declaración de un hecho que ellos hayan visto, oído, experimentado. Vemos que esta prueba de testigo tiene unas inhabilitaciones, es decir, que las partes no pueden testificar. En primer lugar, vemos las absolutas. Vemos dos, que sea menor de 12 años y que sea familiar directo de la persona que está testificando. Y en segundo lugar vemos la relativa, que es el abogado por la parte a quien represente no puede ser testigo en el caso. El abogado que esté llevando el caso no puede ser testigo. Y la segunda es que el magistrado de la causa que esté conociendo la causa no puede ser testigo tampoco de la causa. Tenemos unos tipos de testigos. En primer lugar, el presencial es el que estuvo en todo momento, vio, escuchó, experimentó el hecho. Vemos el referencial, es que no estuvo, él solamente escuchó a través de otras personas lo que sucedió. Vemos el externo, es que no posee ningún interés en el hecho. Y vemos el refractor, que posee información importante y relevante en el hecho contundente. Tenemos una serie de deberes y derechos de los testigos. Entre los deberes tenemos, en primer lugar, concurrir a la citación que le hace la Fiscalía y, en segundo lugar, decir siempre la verdad. De lo contrario, como dije anteriormente, tiene una penalización por el perjurio. Y entre los derechos tenemos a no declarar en excepciones siempre y cuando sea un médico, un abogado, un forense, un profesor, cualquier testigo que tenga por su código de ética guardar silencio de la veracidad. Y otro derecho es a no contestar preguntas en excepciones. Estas excepciones pueden ser, por ejemplo, que le hagan preguntas que a ellos los quieran someter en el juicio, inculpar igualmente. También vemos lo que es la declaración de los testigos, es que esta se hace ante el juez o el tribunal. También vemos la sustentación, que es la propia experiencia, es decir, la sustentación que tiene el testigo es lo que vio, lo que escuchó, que es real. También vemos la formalidad, que es una vez en el juramento al realizar la fórmula. Esto quiere decir que al realizar la fórmula vemos la formalidad. ¿Por qué? Porque se está viendo la eficacia probatoria, la veracidad probatoria. También vemos la tacha, que esta es que la ley faculta a las partes a señalar las inhabilitaciones que puedan afectar. Estas inhabilitaciones pueden ser que sea sordomudo el testigo, que sea una persona entredicho por demencia. Estas son inhabilitaciones que
que pueden obstaculizar el testimonio de la persona. ¿Cuándo podemos promover la tacha? Podemos promoverla antes del testimonio, o en el caso que no se haya hecho antes del testimonio, sería 3 días después de haber hecho el testimonio la persona, siempre y cuando exprese ante el tribunal una razón pesada de por qué no lo hizo anteriormente. También vemos lo que son los indicios y las presunciones. Cuando hablamos de los indicios, vemos que son hechos que deducen la existencia de algo. A diferencia de las presunciones, vemos que es anticiparse de algo antes de ser probado. Esto quiere decir que son diferentes. ¿Por qué? Porque hay una serie de diferencias. En los indicios es algo futuro, es algo con certeza. En caso de la presunción es una suposición, es una probabilidad. Unos ejemplos de esto podemos decir que, por ejemplo, el humo es un indicio de un fuego. La fiebre es un indicio de una enfermedad. En el cambio, una presunción, un ejemplo, puede ser: yo creo que no me depositaron la quincena porque fui a la tienda a comprar y no me pasó la tarjeta. Tenemos también las reproducciones, copias y experimentos, que lo vemos contemplado en el artículo 502 al 505 del Código de Procedimiento Civil. Esta la solicita el juez siempre y cuando sea necesario. Cuando hablamos de reproducciones, es una obra audiovisual que puede solicitar el juez. Cuando hablamos de una copia, es la dúplica de un contenido exacto y fiel, puede ser de un documento que solicite el juez. Y experimento es la acción de descubrir algunos fenómenos a través de los expertos en la causa que designa el mismo tribunal. Tenemos una diferencia, que en la reproducción es audiovisual, que las copias son visuales siempre y cuando sean de un contenido en un documento, y que los experimentos son métodos científicos. Un ejemplo de ello podemos ver en las reproducciones, podemos ver algo cinematográfico. Las copias podemos ver un calco, un mapa que solicite el juez, y entre los experimentos podemos ver alguna prueba de sangre que solicite el juez, dependiendo la causa de lo que se necesite. Esta es toda mi explicación. Muchas gracias.